Si alguien me hubiera dicho hace unos años que mi vida iba a dar un giro tan brutal, jamás lo habría creído. Yo siempre pensé que tenía el matrimonio perfecto. O al menos, eso quería creer. Mi esposa y yo nos conocimos cuando apenas éramos adolescentes, en la preparatoria, y desde ese momento nos convertimos en inseparables. Era mi primera novia formal, mi primer amor, y con el tiempo, mi mejor amiga. Pasamos juntos todas esas etapas que te marcan: graduación, primer empleo, la compra de nuestra primera casa, el nacimiento de nuestros hijos. Fueron 23 años de mi vida entregados a ella, años en los que construimos un hogar, donde cada rincón parecía tener una historia compartida. No exagero si digo que yo la veía como mi todo. En cada decisión importante, ella estaba ahí; en cada caída, me levantaba con sus palabras. Teníamos nuestras discusiones, claro, como cualquier pareja, pero jamás imaginé que un día ella sería la persona que más daño me haría. Si cierro los ojos, todavía puedo recordar los domingos en familia, el aroma del café que ella preparaba, la risa de nuestros hijos corriendo por la sala, el perro ladrando porque quería jugar. Era un cuadro sencillo, pero para mí era la imagen de la felicidad. Yo era un hombre agradecido, convencido de que había ganado la lotería de la vida al casarme con ella. Y sin embargo, mientras yo pensaba en lo afortunado que era, ella estaba preparando la traición más dolorosa que podría haber imaginado. Todo comenzó de manera casi invisible, como un murmullo en el viento que uno apenas percibe. Me había sometido a una cirugía de rodilla y estaba en proceso de recuperación. Era un momento difícil porque, aunque no fue una operación de riesgo, sí me obligaba a estar en casa, limitado, dependiendo de los demás para muchas cosas. Ella, en teoría, debía ser mi apoyo. Y lo fue, al principio. Me llevaba comida a la cama, me ayudaba a bañarme, me hacía sentir cuidado. Pero poco a poco, noté un cambio en su comportamiento. Llegaba más tarde de lo habitual del trabajo, siempre con la excusa de las horas extras. Su celular, que antes dejaba tirado en cualquier parte de la casa, empezó a acompañarla incluso al baño. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, me respondía con frases cortas y una sonrisa forzada que me dejaba más dudas que certezas. Al principio me convencí de que era mi imaginación, de que quizá la incomodidad de estar postrado me hacía pensar cosas raras. Pero con el paso de los meses, esa sensación de distancia se volvió insoportable. No era solo su ausencia física, era emocional. Cuando me hablaba, parecía que estaba en otro lugar. Cuando la miraba a los ojos, ya no veía el reflejo de aquella mujer que me juró amor eterno, sino el de alguien que escondía un secreto. Y yo, en mi ingenuidad, todavía trataba de justificarla, diciéndome que el estrés laboral podía estarle pasando factura. El golpe de realidad llegó una noche en la que no pude dormir. La casa estaba en silencio, y solo se escuchaba el zumbido del ventilador. Ella dormía a mi lado, con el celular apretado entre sus manos, como si fuera un tesoro que no podía soltar ni en sueños. Fue ahí cuando supe que tenía que hacer algo. Nunca había sido un hombre desconfiado, pero la forma en que se comportaba me estaba consumiendo por dentro. Después de varios días de darle vueltas al asunto, instalé en su teléfono una aplicación espía. No me enorgullezco de esa decisión, pero a veces la desesperación te lleva a lugares donde nunca pensaste ir. Lo que encontré me destrozó. Conversaciones largas, mensajes llenos de frases cariñosas, emojis que antes me mandaba a mí y que ahora reservaba para otro. Fotos comprometedoras que me hicieron sentir como si el suelo bajo mis pies se desmoronara. El tipo era un compañero de trabajo suyo, 18 años menor que ella, apenas 5 años mayor que nuestro hijo mayor. Sentí náuseas, una mezcla de rabia y tristeza que me paralizó. Leía cada palabra y no podía creerlo. Lo peor de todo fue descubrir que lo había llevado a nuestra propia casa, al espacio que construimos juntos, a la cama donde compartimos tantos momentos íntimos. Esa traición, esa falta de respeto, me rompió de una manera que no sé si algún día podré describir completamente. Me quedé sentado horas frente a la pantalla, leyendo, volviendo a leer, como si necesitara torturarme hasta que la realidad se hundiera en mi pecho. Durante días caminé por la casa como un fantasma. La veía a ella moverse, hablar con los niños, reírse como si nada pasara, y sentía que estaba viviendo en una película en la que yo era el único consciente de lo que ocurría detrás de cámaras. No podía confrontarla de inmediato, mi orgullo y mi dolor me lo impedían. Además, algo dentro de mí me decía que si iba a enfrentar esta situación,
debía hacerlo de una manera que no dejara espacio para las dudas ni las excusas. Así nació en mi mente lo que llamé la operación Sin of Ghost. El plan era simple en apariencia, pero requería paciencia y sangre fría. Comencé a comportarme de manera distante, imitando las actitudes que había notado en ella. Respondía con evasivas, me encerraba en mi celular, me inventaba salidas de última hora. Quería que probara una pizca de la paranoia que yo estaba sintiendo, que dudara, que se preguntara si yo también estaba siendo infiel. Y mientras tanto, recopilaba cada mensaje, cada foto, cada correo. Armé carpetas digitales y físicas, documentos que contenían la prueba irrefutable de su traición. Cada archivo era como una daga que guardaba con cuidado, esperando el momento justo para clavársela en el corazón. Por las noches, mientras ella dormía, yo organizaba todo en silencio, con un café frío en la mesa y el alma hecha pedazos. Nunca en mi vida me había sentido tan calculador, pero el dolor me había transformado en alguien que no reconocía. El momento de la verdad llegó justo antes de Navidad. Había reunido 14 carpetas con pruebas, 14 bombas listas para explotar en el centro de nuestra vida. Una para cada miembro cercano de la familia, para los amigos, para el departamento de recursos humanos de su empresa, incluso para los padres del amante. La envié toda al mismo tiempo, como quien prende fuego a un campo seco y observa cómo las llamas se extienden sin control. La reacción fue inmediata, llamadas, mensajes, silencios incómodos. Yo me mantuve al margen, observando desde la distancia cómo su mundo se derrumbaba. La noche de Nochebuena, mientras el árbol brillaba en la sala y los regalos esperaban bajo las luces, dejé en la mesita de noche los papeles del divorcio, junto con su viejo teléfono que había usado para espiarla y la tarjeta de mi abogado. No le dije una palabra. Simplemente salí de la casa, cerré la puerta y desaparecí. No fui a la cena, no respondí a los mensajes. Para todos, especialmente para ella, yo había dejado de existir. Mientras caminaba solo por las calles iluminadas, sentí una mezcla de vacío y liberación. Sabía que lo que había hecho no era pequeño, había destruido su reputación, su empleo, sus relaciones. Pero en mi interior, lo único que resonaba era la certeza de que ella había destruido primero algo mucho más valioso, mi confianza, mi amor, mi familia. Los días siguientes fueron un huracán. Su teléfono no paraba de sonar, familiares, amigos y hasta compañeros de trabajo buscaban respuestas. Yo no estaba ahí para presenciar su reacción inmediata, pero sí escuché después lo que ocurrió. Su madre, con la voz temblorosa, le dijo por teléfono, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu esposo después de tantos años? Sus amigas, aquellas con las que siempre salía a tomar café y hablar de trivialidades, le dieron la espalda sin siquiera esperar explicaciones. El golpe más fuerte fue en su trabajo. Recursos Humanos no solo recibió la carpeta, también copias de mensajes que dejaban en claro que su romance con ese muchacho ocurrió dentro del horario laboral, en horas que debían estar produciendo. El resultado fue fulminante, despido inmediato tanto para ella como para él. A la mañana siguiente, al despertar, ya no tenía empleo, reputación ni círculo cercano que la defendiera. Y todo eso lo había provocado ella misma, aunque yo fui el instrumento que lo expuso. No me malinterpreten, no sentí alegría al verla caer. Sentí algo más profundo, una calma oscura, como quien finalmente hace justicia después de tanto sufrimiento. Esa fue la primera vez que entendí lo que significaba realmente el dicho, la venganza se sirve fría. Mis hijos fueron lo único que realmente me preocupaba en ese momento. El mayor, ya un adulto, trató de no involucrarse demasiado, pero su mirada lo decía todo, decepción y enojo hacia su madre. El menor, en cambio, fue quien más sufrió. Yo traté de explicarle con calma, sin detalles morbosos, que su mamá había cometido un error grave y que nuestro matrimonio no podía continuar. Recuerdo su llanto, sus preguntas inocentes, ¿pero por qué? ¿Acaso ya no nos quiere? No había respuesta que pudiera aliviar su dolor. Yo cargaba con mi propio infierno interno, pero ver a mi hijo roto fue lo más desgarrador. Me juré en ese momento que, sin importar lo que ocurriera entre su madre y yo, nunca dejaría de estar ahí para él. Iniciamos terapia familiar, largas conversaciones con especialistas que me ayudaron a guiarlo en medio del caos. Mientras tanto, su madre estaba demasiado atrapada en su espiral de vergüenza y desesperación para ocuparse de él. La ironía era brutal,
La mujer que había destruido nuestra familia era ahora incapaz de sostener a su propio hijo cuando más la necesitaba. Y yo, a pesar de mis heridas, tuve que ser el pilar que evitara que el niño se derrumbara por completo. El colapso emocional de mi exesposa llegó más rápido de lo que esperaba. Un par de semanas después de la explosión, recibí una llamada de su hermana. Me dijo entre lágrimas que ella había intentado suicidarse con una sobredosis de pastillas. La encontraron a tiempo y lograron salvarla, pero quedó en un estado mental frágil, necesitando internamiento en una unidad de salud mental. Cuando escuché esas palabras, experimenté un torbellino de emociones. Por un lado, un instinto humano de compasión. Por el otro, una voz fría que me repetía, ella se lo buscó. Mi hijo me preguntó si iríamos a verla. Y ahí tuve que tomar la decisión más difícil, le dije que no. No porque quisiera que sufriera, sino porque yo ya no tenía nada más que darle. Todo lo que alguna vez sentí por ella había muerto en el mismo instante en que vi esos mensajes y esas fotos. No podía mirarla como la mujer que amé, solo como un recuerdo manchado de mentiras. Sé que muchos pensarán que fui cruel, pero después de 23 años de entrega absoluta, lo mínimo que merecía era no cargar tan bien con su culpa. Mi prioridad ahora era reconstruirme y cuidar de mis hijos, no rescatar a alguien que había destrozado todo con sus propias manos. El último encuentro que tuve con ella fue en el hospital, y lo recuerdo como si fuera ayer. Entré en la habitación y la vi sentada, con la mirada perdida, más delgada, con la piel pálida y los ojos hundidos. Cuando me vio, intentó hablar, pero su voz apenas era un murmullo. Lo siento, alcanzó a decir entre sollozos. Yo la escuché en silencio, con los brazos cruzados. No sentí ira ni ternura, solo un vacío inmenso. No hay nada que puedas decir que borre lo que hiciste, le respondí con calma, casi en un susurro. Ella trató de acercarse, de tocarme la mano, pero me aparté. Todo se acabó. No hay vuelta atrás. Ya no siento nada por ti. Absolutamente nada. Fue la primera vez en mucho tiempo que me escuché hablar y supe que era verdad. En ese momento comprendí que la indiferencia es más devastadora que el odio. Porque mientras el odio todavía significa que algo importa, la indiferencia es la prueba de que ya no queda nada. La dejé ahí, con sus lágrimas y su arrepentimiento, y salí por la puerta sin mirar atrás. No regresé nunca más. Ese fue el punto final de una historia que alguna vez creí eterna. Después de todo ese caos, empecé a reencontrarme con una parte de mi vida que había descuidado, yo mismo. Y en ese proceso, apareció alguien que siempre estuvo ahí en silencio, Nina, una amiga de toda la vida. Ella me conocía desde mucho antes de casarme, había sido mi confidente en los momentos difíciles, y aunque nunca lo supe, siempre había sentido algo más por mí. Su apoyo fue como un bálsamo, largas conversaciones en las que no tenía que fingir ser fuerte, risas que me recordaban que todavía podía disfrutar de la vida, y sobre todo, una compañía sincera sin juicios ni condiciones. Poco a poco, sin forzarlo, empezamos a acercarnos. Yo, que pensé que jamás podría volver a confiar en una mujer, me descubrí otra vez ilusionado. No fue un reemplazo, no fue una huida, fue el inicio de algo nuevo, construido desde la honestidad y el cariño genuino. Mis hijos también la recibieron con naturalidad, especialmente el menor, que encontraba en ella una figura de apoyo y ternura. Y aunque todavía quedaban cicatrices, empecé a entender que el dolor, por profundo que sea, no tiene por qué condenarte a la soledad. A veces, la vida te quita lo que más amas, solo para recordarte que siempre hay una segunda oportunidad esperando en algún rincón. Al principio, la idea de volver a construir una relación me parecía imposible. Yo cargaba con demasiadas cicatrices y un miedo enorme a que todo se repitiera. Pero con Nina fue distinto. No había máscaras, no había secretos. Ella me miraba a los ojos y parecía entender sin que yo tuviera que explicar demasiado. Recuerdo una tarde en que estábamos en mi sala, tomando un café. El silencio se extendió, pero no era incómodo, era un silencio lleno de paz. Ella me tomó la mano y me dijo, no tienes que ser fuerte todo el tiempo. Conmigo puedes simplemente ser. Esa frase me rompió y me sanó al mismo tiempo. Durante años, con mi exesposa, sentí que debía demostrar siempre que era el sostén de la familia, el hombre que resolvía todo. Con Nina descubrí que también estaba bien mostrar mis debilidades, que llorar no me hacía menos, sino más humano. Fue como respirar aire fresco después de tanto tiempo asfixiado.
Poco a poco, empecé a abrirle mi corazón, no con palabras, sino con gestos sencillos, invitarla a cenar, cocinarle yo mismo, escuchar su música favorita. Y en ese proceso me descubrí sonriendo otra vez, sin la sombra de la traición detrás de cada pensamiento. La relación con mis hijos también fue tomando otro rumbo. El mayor se convirtió en mi cómplice silencioso. A veces, cuando salíamos a caminar, me decía, viejo, hiciste lo correcto. No podía seguir con alguien que te mintió así. Sus palabras me daban una fuerza inesperada. El menor, en cambio, necesitaba más tiempo. Hubo noches en que lo encontré llorando en su cuarto, abrazado a un peluche que había tenido desde niño. Me senté a su lado y, sin decir nada, lo abracé hasta que el llanto se calmaba. Una de esas noches, me preguntó, ¿y si algún día me pasa lo mismo? ¿Y si alguien me traiciona? Lo miré fijo a los ojos y le respondí, entonces recordarás que puedes levantarte, que no importa cuán grande sea la herida, siempre se puede seguir adelante. Porque si yo pude, tú también podrás. Esa conversación me marcó. Entendí que lo que yo estaba haciendo no era solo sobrevivir, era enseñarle a mis hijos que el dolor no nos define, que somos más grandes que nuestras tragedias. Y en medio de todo eso, la presencia de Nina se volvió un puente. Ella no intentaba ocupar el lugar de su madre, pero se convirtió en alguien que los acompañaba desde el cariño, con gestos sencillos como prepararles su postre favorito o ayudarlos con tareas. Era un nuevo inicio, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me parecía un enemigo. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo noches en las que la rabia regresaba con fuerza. Cerraba los ojos y volvía a ver esas conversaciones en la pantalla del celular, esas fotos que me perforaron el alma. La traición es un veneno que no se va de un día para otro. En esos momentos, la tentación de buscar respuestas, de escribirle para gritarle todo lo que me había callado, me golpeaba con fuerza. Pero me repetía a mí mismo, ya no vale la pena. ¿De qué serviría? Ella ya había pagado el precio de sus decisiones. Su familia no la apoyaba, había perdido su empleo, y estaba internada en un hospital psiquiátrico. Yo no necesitaba seguir hurgando en esa herida. Aprendí que la verdadera venganza no es destruir al otro, sino liberarte de la necesidad de tenerlo en tu vida. Y aunque suene irónico, esa lección me costó lágrimas, insomnio y hasta ataques de ansiedad. Nina me ayudaba en esos momentos, recordándome que estaba construyendo algo nuevo. No dejes que ella siga viviendo gratis en tu cabeza, me decía. Tenía razón. Yo debía aprender a soltar. Poco a poco, comencé a transformar mi dolor en otra cosa, disciplina, nuevos hábitos, ejercicio, lecturas que me abrían horizontes. Empecé a sentirme dueño de mi vida otra vez. Un recuerdo que todavía me duele revivir es la última Navidad con mi familia intacta, antes de que todo se descubriera. La casa llena de luces, el olor del pavó en el horno, los niños abriendo regalos con esa ilusión única. Yo, ingenuo, creyendo que todo estaba bien, mientras ella ya compartía su corazón con otro. A veces me siento ridículo al pensar que estuve ciego tanto tiempo. Pero después entendí que no era ceguera, era confianza. Y la confianza es un acto de fe. No me arrepiento de haber confiado, porque eso habla de quién soy yo, no de lo que ella hizo. Me costó mucho llegar a esa conclusión, pero me ayudó a dejar de culparme. Yo no fallé como esposo, no fallé como padre. El error fue de ella, y cargar con su culpa era un peso que no me correspondía. Ahora, cuando llegan esas fiestas, trato de crear nuevas tradiciones con mis hijos y con Nina. Horneamos galletas, ponemos música, contamos historias. Ya no es igual, nunca lo será, pero es auténtico, es nuestro. Y cada risa, cada foto nueva, es un ladrillo en la reconstrucción de ese hogar que pensé perdido para siempre. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento orgullo por la venganza que ejecuté, pero tampoco me arrepiento. Fue mi forma de cerrar un ciclo, de mostrarle al mundo, y a mí mismo, que no iba a permitir que me pisotearan en silencio. Sin embargo, la enseñanza más grande que me dejó todo esto no fue cómo destruir a alguien, sino cómo reconstruirme. Aprendí que la vida no se acaba con una traición, que incluso después de que tu mundo se derrumba, puedes levantarte y crear algo nuevo. Aprendí a valorar a las personas que realmente están, esas que no huyen cuando todo se pone oscuro. Aprendí que el amor no es solo pasión, también es paciencia, respeto y sinceridad. Y sobre todo,
Aprendí que la indiferencia es la respuesta más poderosa ante quienes te hieren. Porque mientras ellos esperan que grites, que llores, que ruegues, lo que realmente los destruye es tu silencio, tu capacidad de seguir adelante sin mirar atrás. Hoy camino al lado de Nina, con mis hijos creciendo fuertes, y con un futuro que se siente posible otra vez. No niego mi pasado, porque me hizo quien soy, pero tampoco lo cargo como una condena. Lo dejo ahí, como una cicatriz que me recuerda que sobreviví. Con el paso del tiempo, empecé a notar algo curioso, ya no pensaba en ella todos los días. Al principio, su sombra estaba en cada rincón de la casa, en cada objeto que compartimos. El sofá donde nos sentábamos a ver películas, la mesa en la que cenábamos en familia, hasta el olor de su perfume en la ropa que había dejado atrás. Todo me la recordaba. Pero poco a poco, esos recuerdos se fueron apagando, reemplazados por nuevas experiencias. El sofá ahora era el lugar donde Nina y yo nos sentábamos a planear viajes, la mesa se llenaba de nuevas conversaciones y el perfume que alguna vez me atormentó fue sustituido por el aroma de velas que compramos juntos. Me di cuenta de que los espacios no están malditos, simplemente necesitan ser resignificados. Y esa fue una de las lecciones más importantes. El dolor no está en los objetos, sino en la historia que les ponemos. Cuando cambias la historia, cambia también el recuerdo. Hoy puedo entrar a esa casa sin sentir que me aplasta la traición, porque decidí escribir un capítulo distinto sobre los mismos escenarios. Hubo personas que me criticaron por lo que hice. Algunos me dijeron que fui despiadado, que arruiné la vida de la madre de mis hijos, que debería haber buscado el perdón en lugar de la venganza. Y aunque respeto esas opiniones, nadie estuvo en mis zapatos. Nadie sabe lo que se siente descubrir que la persona en la que más confiaste te apuñaló por la espalda. Nadie sabe lo que es leer mensajes donde tu esposa le dice a otro hombre las mismas frases que antes te decía a ti. No es solo el engaño físico, es la humillación, la mentira sostenida durante meses, la invasión a tu hogar. No busqué venganza por placer, sino porque necesitaba recuperar mi dignidad. Y si bien no niego que las consecuencias fueron devastadoras para ella, también sé que fueron las consecuencias de sus propias decisiones. A veces la vida es así, cada acción tiene un precio. Yo pagué el mío con lágrimas y noches en vela, ella pagó el suyo con el rechazo y la soledad. ¿Cruel? Tal vez. ¿Justo? Sin duda. Lo más sorprendente de todo este proceso fue descubrir que, en medio de tanto dolor, había una oportunidad de crecimiento. Nunca me consideré una persona espiritual, pero en esos meses oscuros comencé a reflexionar más sobre la vida, sobre lo efímero que es todo. Aprendí a valorar las cosas simples, un amanecer, una caminata tranquila, la risa de mis hijos. Cosas que antes daba por sentadas y que ahora se convirtieron en tesoros. También aprendí a escucharme a mí mismo. Antes, siempre estaba corriendo, resolviendo problemas, atendiendo a todos menos a mí. La traición me obligó a detenerme y preguntarme, ¿qué quiero realmente? ¿Qué me hace feliz? Y descubrí que mi felicidad no dependía de tener un matrimonio perfecto ni de aparentar ante los demás. Mi felicidad estaba en mi capacidad de amar de nuevo, de confiar en mí mismo, de no dejar que una herida definiera el resto de mi vida. Eso me devolvió la paz. Y aunque todavía llevo cicatrices, ahora las miro como recordatorios de mi fortaleza, no como heridas abiertas. Un día, mi hijo menor me sorprendió con una frase que me hizo llorar. Estábamos en la cocina, preparando un desayuno sencillo, cuando me miró y me dijo, «Papá, me gusta verte feliz otra vez». Esas palabras valieron más que cualquier terapia, más que cualquier victoria personal. Porque al final, todo lo que hice, lo bueno y lo malo, fue también por ellos. No quería que crecieran viendo a un padre destruido, resignado, apagado. Quería mostrarles que incluso en las peores tormentas, uno puede levantarse y volver a sonreír. Y sí, cometí errores en el camino, quizás me dejé llevar por la sed de venganza más de lo que debía, pero también les enseñé que no hay que quedarse callados ante una injusticia, que uno tiene derecho a defender su dignidad. Ver a mi hijo decirme eso, con sus ojos brillando de alivio, fue la confirmación de que estaba en el camino correcto. Me prometí a mí mismo que, pase lo que pase, nunca volvería a permitir que alguien me robara la alegría de vivir. Hoy cierro este capítulo de mi vida con una reflexión para quien escuche mi historia: no subestimen el poder de la traición, pero tampoco el poder de la resiliencia. Ser traicionado es una de las experiencias más desgarradoras que un ser humano puede atravesar.
Te arranca de raíz la confianza, te deja vacío, te hace cuestionar todo lo que eres. Pero también puede ser el inicio de algo nuevo, si decides no quedarte en el dolor. Yo transformé mi sufrimiento en una lección de vida, y aunque no recomiendo a nadie que repita exactamente mis pasos, si les digo esto, no permitan que el engaño de otro los destruya. Ustedes tienen el derecho y la fuerza para reconstruirse, para volver a amar, para volver a confiar. Hoy camino al lado de una mujer que me demuestra cada día lo que significa el respeto y la honestidad. Mis hijos crecen viendo que el dolor no es el fin del camino, sino una prueba que puede hacernos más fuertes. Y si esta historia sirve de algo, quiero que quede claro, no importa cuán hondo te hundan, siempre puedes salir a flote. Y cuando lo hagas, recuerda mirar hacia adelante, porque lo que quedó atrás ya no tiene poder sobre ti.